Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer la palabra en el libro de Juan, capítulo 8. Gloria al Señor. Capítulo 8 del libro de Juan. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y vamos a leer el verso número 44. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Amén. Bien. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El pueblo del Señor dice: amén. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a leer el verso 48. El verso 48 dice: respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Bien, hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Juan nosotros podemos encontrar allí pues todo el tiempo en que Jesús le estaba hablando a los judíos, que ellos contendían con él. Vemos un principio aquí, y el principio es el siguiente: lo que Jesús le estaba diciendo a ellos, lo que realmente era, y lo que ellos estaban diciendo de Jesús, de dónde ellos consideraban que provenía Jesús. Aquí el principio está cuando el Señor dice en su palabra que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor, que le baste al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, que si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Jesús es nuestro Señor, ¿verdad? Y cuando él dijo que si al padre de familia le llamaron Belcebú, se estaba refiriendo a los momentos en que mientras él estaba predicando, en que mientras él incluso estaba haciendo señales y echando fuera los demonios de las personas, a él le estaban diciendo que los milagros que él hacía, lo hacía por Belcebú, que es un demonio que es el mismo diablo, que representa al mismo diablo, es uno de los demonios principales en el mundo espiritual. Ahora, aquí en el libro de Juan, capítulo 8, verso 48, vemos como los judíos le dicen a Jesús: no decimos bien nosotros, porque ya se lo habían dicho, ¿verdad?, que tú eres samaritano y que tienes demonio. Entonces, más adelante Jesús nos dice que el discípulo no es más que su maestro, que el siervo no es más que su señor, que le baste al discípulo ser como su maestro, y lo está hablando a nosotros el Señor. ¿Qué quiere decir? Jesús estaba diciendo que para poder nosotros vivir el Evangelio de Jesucristo y poder realmente seguir a Cristo, nosotros debemos tener que sufrir que a nosotros nos tildaran como de endemoniados, como que tenemos demonios, porque a él se lo dijeron, a él se lo hicieron, a él se lo dijeron, y dijeron que lo que él hacía y lo que él decía, lo decía por los demonios que tenía. Quiere decir que él no era aceptado, y de hecho le ponían, blasfemaban contra el Espíritu Santo, lo cual es un pecado grave que no tiene perdón, y lo tildaban como que él lo que hacía, lo hacía por el mundo de la tiniebla, como que había venido de algo, como que venía de parte del diablo. Bien, así son los cristianos verdaderos hoy en las iglesias. Por eso usted ve que cuando hoy en las iglesias se predica la verdad, o se profetiza de parte del Espíritu Santo, o se ministra de parte del Espíritu Santo, a uno le llaman diablo, porque ya estaba escrito, ya estaba profetizado por el Señor. El Señor lo dijo, que si a él, que es el padre de familia, le llamaron hijo del diablo, le llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa, o sea, cuanto más a nosotros. ¿Se entiende? Eso es que cuando nosotros andamos en la verdad, cuando nosotros andamos en la comunión, en la unidad con el Espíritu Santo,
Cuando nosotros andamos en un solo sentir en el Espíritu Santo, que buscamos a Dios en espíritu y en verdad, y andamos predicando verdad y justicia siempre del mismo pueblo de Dios, se va a encontrar, porque estos no eran incrédulos ni eran personas extranjeras, eran del mismo pueblo de Dios y del mismo pueblo que Dios escogió. Se va a encontrar personas que le digan a uno que lo que uno dice y que lo que uno hace, lo hace por el diablo. Se va a encontrar personas que en las iglesias que piensen que uno viene de parte del diablo o viene a ser satanísimo, cuando los satanistas son otros en la congregación. Jesús ya lo había dicho, Jesús lo advirtió. Y aquí se lo estaban diciendo los judíos. Nosotros tenemos que aprender de Jesús. Él contra ellos no se enojó ni les guardó rencor, por eso venció. Dice que con el bien Él venció el mal. Y por eso es que dice que no nos dejamos vencer por el mal, sino que venzamos con el bien el mal. O sea, que lo que otros nos dicen no nos afecte, no nos golpee, no nos duela. De lo contrario, seríamos nosotros presa fácil del enemigo, porque seríamos vencidos con el mal. El mal vencería al bien, que es nosotros. Pero dice que la luz en las tinieblas resplandece, y que las tinieblas no tienen poder ni resplandecen contra la luz. ¿Se entiende? Entonces, uno de los principios que nosotros tenemos que tener claro es que Jesús, siendo Dios mismo, le dijeron que Él estaba equivocado. Siendo Dios mismo, le dijeron que Él estaba errado, que Él estaba confundido, y que no solo eso, sino que venía de parte del diablo. O sea que es común que viviendo en intimidad con Dios, Jesús se pasaba todas las noches orando. Dice que de noche estaba en el monte orando y por el día estaban en el templo predicando y haciendo la obra de sanación, de liberación. La comunión que tenía con Dios era algo que nunca la había tenido ninguno de ellos, en ninguna manera. Por eso que dice que se asombraban de su palabra, porque les predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿De qué manera predicaban los escribas? Los escribas predicaban de letra, los escribas predicaban de escuela, los escribas predicaban de institutos bíblicos, de institutos como los que vemos hoy. Los escribas predicaban de lo que ellos aprendían de la letra, pero que no lo ponían por práctica y que no lo vivían, que era el hablar de la letra muerta. No tenían vida con Dios, no tenían experiencia con Dios, no tenían comunicación con el Espíritu Santo. Eso es lo mismo que ser cristiano y no tener comunicación con el Señor, no tener una relación íntima donde tú conversas de tú a tú con Dios en mucho tiempo de oración, donde tú conversas de tú a tú con Dios mientras tú estás leyendo su palabra. Porque una cosa es leer la palabra del Señor y otra cosa es conversar con el Señor mientras se está leyendo la palabra, porque el dueño de la palabra está presente y Él te ministra lo que Él quiso decir en su palabra. Cuando nosotros nos sentamos a conversar con Él, a leer su palabra. Entonces los escribas no hacían de esta forma, ni buscaban a Dios de la forma en que debía ser buscado, ni leían la escritura de la forma en que debía ser leída, sino a la manera de la letra muerta. Y cuando se encuentran con Jesús, entonces se encuentran con uno que sí venía de la comunión con el Padre. Se encuentran con uno que todo Dios estaba en él, y le dicen que él lo que hacía, lo hacía por el diablo, cuando los que hacían las cosas por el diablo eran ellos. ¿Se da cuenta? Cuando los que hacían por las cosas por el diablo eran ellos. Por eso es que hoy en las iglesias hay mucha controversia, hay mucha discrepancia, y a los que son de Dios, que tienen vida y viven en esa intimidad con el Espíritu Santo, le llaman diablo. Y a los que son del diablo, que no tienen vida con el Señor, que tienen en relación con ellos mismos, como el hombre que ora consigo mismo, el hombre que se ordena a sí mismo, el hombre que se manda a sí mismo por su propio pensamiento, no que Dios le responde con sueños, con visiones, con revelaciones, porque la Biblia es de vivencia, de experiencia con Dios, porque el evangélico sigue a Jesucristo, no sigue una religión, no sigue una denominación, sino que sigue a un Cristo que está vivo. Y el Cristo que está vivo está enfrente de los creyentes, está enfrente de los cristianos para conversar con Él, para ir delante y decirle: vamos aquí, vamos allá, vamos a tal sitio. Y los hijos de Dios hacemos el deseo de nuestro Padre. Ahora, amén, gloria a Dios.
Jesús les dice a ellos, en el verso primero que leímos, en el 44, Jesús les dice a ellos, que estaban contendiendo diciendo que eran hijos de Abraham. Sin embargo, Jesús les dice, vosotros no sois hijos de Abraham. Eran hijos de Abraham en la sangre. Eran hijos de Abraham por letra. Eran hijos de Abraham porque tenían el apellido de una tribu, de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Por eso eran hijos de Abraham. Pero en espíritu no eran hijos de Abraham. ¿Dónde lo podemos encontrar en la Biblia? En el libro de Romanos. En el libro de Romanos, y aquí hay un secreto, un misterio, que nos descubre muchas cosas que después vamos a entender más claras del Apocalipsis. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, y en el verso número 28 y 29, dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea que Pablo dice que no es judío el que lo es de apellido, de una tribu de Isaacar, o de una tribu de Zabulón, o de la tribu de José. No es judío, dice, el que lo es exteriormente, de apellido y de que se circuncidó. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, la circuncisión, para que no sabe, es quitarle la parte, el grosor del miembro viril del hombre, ¿verdad? Dice, no es judío el que lo es de apellido, ni tampoco es la circuncisión la que hace físicamente, sino que dice el verso 29, Romanos 2:29, es judío el que lo es en lo interior. ¿Quién es el que lo es en lo interior? Vamos a ver lo que dijo Jesús. Es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, somos circuncidados nosotros, es la del corazón. O sea, el corazón circuncidado, el que se le quita el grosor al corazón, se quita la dureza y se deja que se entre la verdad que el Espíritu Santo quiere adentrar, que se deja que el Espíritu Santo toca allá adentro y ablanda el corazón y diga, la verdad que no soy nada, la verdad que soy menos que la nada, de que soy polvo y soy ceniza. Dice que es judío el que lo es en lo interior, y que la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, o sea, no de un apellido, no es de un concilio, no es de una denominación, sino de Dios. O sea, el reconocimiento que viene de Dios, no de los hombres, no de que yo pertenezca a un cierto concilio, no de que yo pertenezca a un cierto linaje, no de que yo pertenezca a una cierta familia, no de que yo tenga tal título. Esto es la alabanza que viene de los hombres. La alabanza que viene de Dios no mira apellido. La alabanza que viene de Dios no mira concilio, no mira letra, no mira título. La alabanza que viene de Dios viene diferente. Quiere decir, es judío el que lo es en lo interior. Delante de Dios, judío es el que lo es en lo interior. Quiere decir que nosotros somos judíos, que nosotros somos de ciertas tribus. No porque tengamos el apellido de esa tribu, tenemos un apellido de gentil. Sin embargo, la Biblia dice que en lo interior somos judíos. ¿Quiénes son los que son interior? Son judíos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero antes Jesús le dice, en el verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, dice. Porque ellos le habían dicho, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Entonces que empieza a decirle, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Quién es judío? El que hace las obras de Abraham. ¿Quién es realmente hijo de Dios? El que hace las obras de Abraham. Dios tomó a Abraham como hijo único. Y todo el que nace de Abraham en lo espiritual, de manera que imita las obras que hizo Abraham,
hace las obras de Abraham. Entonces, esto es lo que dice Jesús. Dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué quiere decir? Que los verdaderos judíos, delante de la presencia del Señor, no son los que tienen un apellido de judío o los que se ponen un gorrito. Es una costumbre mundanal. Nunca Jesús enseñó eso. Ni los que se ponen un sombrero ni una trenza por aquí como la que se hace, que es una cosa mundana y diabólica, que Dios nunca le enseñó tal cosa, como la costumbre que ellos adquirieron del mundo y que se inventaron ellos mismos. Como Jesús lo dice en el capítulo 15 del libro de Mateo, cuando le dice acerca de los lavamientos de los vasos, de los jarros, de los lechos y de todo tipo de cosas que ellos se inventaron como costumbre, dejando a un lado el mandamiento de Dios. O sea, que es judío el que lo ve en lo interior. ¿Qué quiere decir? Que asimismo, nosotros somos cristianos no porque pertenezcamos a una iglesia, no porque pertenezcamos a una congregación. Nosotros somos cristianos no porque pertenezcamos a un concilio. Esto fue lo que dijo Juan Bautista también, empezando cuando comienza a predicar el evangelio bautizando. Por ejemplo, en el evangelio según San Mateo, en el capítulo número 3 lo podemos encontrar. Cuando Juan estaba bautizando, van los judíos para ser bautizados y él le dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces en el capítulo 3 de Mateo, verso 8 y verso 9 dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué estaba diciendo Juan Bautista? ¿Qué estaba diciendo Juan Bautista? Que los que son hijos de Abraham no son los que son del apellido de una tribu de los hijos de Israel. Que los que son hijos de Abraham son los que hacen las obras de Abraham. Por eso que Juan le dijo, yo os digo que Dios puede levantarle hijo a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué quiere decir? Sin que tengan apellido de una de las tribus de Israel. ¿Qué quiere decir? Que los verdaderos hijos de Dios no son los que se dicen ser cristianos porque han ido a una iglesia o porque van a una congregación. Los verdaderos hijos de Dios uno puede estar tirado bajo un puente sin que vaya a una congregación. El verdadero hijo de Dios es el que puede estar caminando por el desierto sin que vaya a una congregación, ni pertenezca a un concilio, ni tenga nada. El verdadero hijo de Dios no es de apellido, ni porque se llame cristiano, ni porque tenga un ministerio. El verdadero hijo de Dios es el que hace las obras de Abraham. Las obras que nosotros hacemos nos dice de quién somos hijos. Las obras que nosotros hacemos es la que determina y nos dice de quién somos hijos. Verso 44, Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué Jesús le está diciendo? Que ellos no eran hijos de Abraham, que ellos eran hijos del diablo. ¿Pero por qué? Porque las obras del diablo ellos siempre las querían hacer. El deseo del diablo es que usted maldiga, y cuando uno le cumple su deseo se hace hijo de él. El deseo de Dios es que usted bendiga a su enemigo. Cuando uno cumple ese deseo se hace hijo de Dios. El deseo del diablo es que usted no perdone y vive en contienda, y cuando hace esa acción se hace hijo de él, porque esa es su voluntad, ese es su deseo, eso es lo que le ministra. Cada persona es ministrada en el mundo espiritual, aunque las personas no lo vean así, aunque las personas no lo entiendan así. Cada persona es ministrada, ya sea por el Espíritu de Dios o ya sea por demonios. Eso es lo que nos hace entender la palabra. Cuando aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, Jesús dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué? Porque Él se para de afuera, le toca el corazón, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y la puerta se refiere a la puerta del corazón, a la puerta donde entra el bien o donde entra el mal, y de donde sale el bien y de donde sale el mal. Como Jesús lo dijo, que del corazón salen los malos pensamientos, las malas palabras, las fornicaciones, el adulterio, las codicias y todas las cosas que contaminan al hombre. Entonces,
el Espíritu Santo ministra desde afuera a las personas y les toca el corazón y les dice, haz esto. Por eso que las personas sienten hacer el bien, pero no lo hacen. Pero como los demonios también imitan, ellos ministran desde afuera a la persona y también le dicen, haz esto otro. Apocalipsis capítulo 16, dice que Juan ve salir de la boca del dragón, que es el diablo, de la boca de la bestia, que es el anticristo, de la boca del falso profeta, que es el ayudante o el profeta del anticristo, en el tiempo de la gran tribulación, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Estos espíritus inmundos dice que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para prepararlos para el gran día del Dios Todopoderoso y los llevan a la guerra. ¿Cómo hacen estos espíritus inmundos que salen en forma de rana y se convierten en animales y de muchas formas diferentes? Ellos van y le hablan al oído a los gobernantes y le dicen, vamos a pelear contra Israel. Ellos van y le hablan el oído a los reyes, a los gobernantes de las naciones. Bueno, asimismo, los espíritus inmundos le hablan al corazón de las personas, les tocan el corazón. El Espíritu Santo toca el corazón y el espíritu inmundo también toca el corazón. Vemos en Mateo capítulo 12, son 41 en adelante, cuando Jesús dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando el reposo y no lo haya. Entonces después dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando la encuentra la haya barrida, desocupada, adornada, quiere decir que cuando él vuelve, él toca a ver si lo dejan entrar otra vez, porque si lo sacaron es porque ya no tiene allá adentro donde estar. Pero cuando él vuelve a tocar la puerta del corazón y dice, déjame de entrarme en ti. Es cuando la persona entonces siente el deseo de fornicar, es cuando la persona siente el deseo de mentir, es cuando la persona siente el deseo de enemistarse con otro, es cuando la persona siente el deseo de vengarse, es cuando la persona siente el deseo de calumniar, es cuando la persona siente el deseo de hacer todo lo que pertenece al diablo. Entonces está cumpliendo los deseos que los demonios le están diciendo al corazón que haga. Amén. Entonces por eso que Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le explica por qué. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Está diciendo, por eso es que son hijos del diablo y no de Abraham. Porque lo que el diablo dice a ustedes que hagan, eso es lo que ustedes hacen. Alguien le preguntó al Señor una oportunidad, Señor, ¿cómo puedo vencer al diablo? Vencerlo de manera que allí queda derrotado todo el tiempo. Y el Señor le dijo, porque uno piensa que conoce cuánto poder, y conoce cuánta palabra, y conoce cuánta reprensión. Sin embargo, el Señor le dijo algo simple, fácil. No siga haciendo lo que Él te dice que haga. Ahí tú lo vences. No hagas lo que Él te dice que haga. Y ahí es que tú lo vences. O sea que uno se hace uno mismo. Uno mismo se hace hijo. En el mundo normal, natural, el hijo no escoge al padre, sino que el padre engendra al hijo. ¿Es cierto? Ahora, en el mundo espiritual es diferente el asunto. En el mundo espiritual los hijos escogen a los padres. En el mundo espiritual los hijos escogen a los padres. El hijo escoge de quién quiere ser, o de Dios o del diablo, y uno lo escoge con sus obras. Usted estudia a Dios, usted estudia lo que hizo Abraham, usted escudriña, usted entiende cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos, tanto con los de adentro como para con los de afuera, tanto con los enemigos, porque se hicieron enemigos ellos, tanto con los amigos, tanto con los familiares como con los inconversos, con los conversos y con los no conversos. Y de esa forma en que nosotros estudiamos la Biblia, que nosotros leemos que Dios quiere que nos comportemos, obedeciendo así, nos hacemos hijos de Dios. Pero obedeciendo lo que dice el diablo, que el diablo dice a las personas, no le conteste por teléfono a tal, háblale de tal forma, véngate, te hizo esto, no le hagas caso porque mira lo que te hizo. Y la persona lo hace, le obedece al diablo y se hace hijo del diablo o se hace hijo de Dios. La persona decide, la persona escoge, la persona elige a quien se parece. Entonces, el apóstol Pablo dice, en la ordenanza, porque iba a decir consejo, pero no podemos decir lo que es un consejo, sino que es una ordenanza.
que se le da a la iglesia varias veces que eso le da. Varias veces no sabe. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que imitáramos la forma en que Pablo imitó a Jesucristo. Porque imitando la vida de Jesús, nosotros somos hijos de Él. Oye, ¿qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitando la vida de Jesús, nosotros nos hacemos hijos de Jesús. Ahora, imitando la vida de los enemigos de la cruz, la vida tibia, la vida pasiva, la vida de enemistad, la vida de pleito y contienda, la vida de pecado, la persona entonces se hace hijo del diablo. Las personas imitan a Satanás, las personas imitan a los demonios, las personas imitan las obras de los demonios. Por eso que los demonios están en las naciones y crean costumbre y plantan costumbres que son de ellos, y toda costumbre mundanal, de palabras obscenas, de palabras vulgares, toda costumbre de los pueblos pertenecen a los demonios y las personas imitan la obra de los demonios. Amén. Y entonces los que eran hijos del diablo, según le dijo Jesús en el verso 44, más adelante le dicen a Jesús, no decimos nosotros bien que tú eres samaritano y que tienes demonio, porque ellos estaban centrados en el apellido, estaban centrados en de dónde nació, así como hoy muchos están centrados de qué concilio es, o a qué iglesia pertenece, o qué título tiene, o qué nombre tiene, o qué ministerio tiene. ¿Entiendes? Estaban concentrados en de dónde era, no sabían de dónde salió, porque eso era un misterio. Amén. Había que creerle para poder entender de dónde él salió, que él no vino de Egipto. O sea, que él vino de Egipto, pero no que nació en Egipto. Eso Dios los turbó a todos. Hizo que naciera en Belén, después se lo llevó para Egipto, después lo trajo, pero no lo trajo más a Belén, sino que lo trajo a Nazaret, allá a Galilea, y lo confundió a todos. ¿Ya da cuenta? Y estaban pendientes de dónde es que salió, sin saber que vino del cielo. ¿Se entiende? Sin saber que vino del cielo. Primero está la relación con el cielo para poder tener una relación con los demás. Primero está el que nosotros nos hagamos hijos en esa relación con el cielo para poder nosotros manifestar las obras que en el cielo nos enseñan. Entonces tenemos que meternos en el mundo espiritual. Un mandamiento dijo Jesús que Él da. Parte del mandamiento del amor, que es el mandamiento principal. Porque si nosotros no hemos perdonado, si nosotros hemos menospreciado a personas, haciendo acepciones de personas, entonces no somos nacidos de Dios y no amamos, sino que de boca y de lengua nada más. En el libro de los Hechos, en su capítulo número 1, Jesús dio una palabra clave que los verdaderos creyentes iban a hacer. En Hechos 1:8, la gente solo toma el bautismo del Espíritu Santo con que recibirá poder, que poder para echar fuera demonios, que poder para sanar, que poder, pero el principal poder del Espíritu Santo es de dominio propio. A ver. Eso es lo que dice a Timoteo en la segunda carta, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Principal poder del Espíritu Santo es amar. Principal poder del Espíritu Santo es amar y no aborrecer, ni menospreciar, ni hacer acepción de personas con nadie. Ese es el principal poder. El principal poder del Espíritu Santo es poder, amor y dominio propio. Dominar el cuerpo. El cuerpo no me domina, lo domino yo al cuerpo. El cuerpo no me domina la glotonería, ni al sueño. Ni el cuerpo me domina a ir a la murmuración. Ni el cuerpo. El principal poder es de dominio propio. Y ahora, en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús habla de ese poder. Y Jesús dice, pero recibiréis poder. ¿Cuál es el poder principal? Es el poder de poder amar aún a los que me odian. Es el poder de poder dominar mis acciones. Que no me domine a mí el pecado. Que no me domine a mí el deseo de calumniar.
El deseo de murmurar, que es un deseo como de comezón que le da a la persona. Que no me domine el deseo de vengarme, el deseo de aparentar, que no me domine. Este es el principal poder, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, primero, pues dice el diseño, en Judea, después Samaria, de los que estaban unidos, y después hasta lo último de la tierra, que nos está hablando a todos. Nos está hablando a todos, está diciendo, recibiréis poder y me seréis testigos. O sea que Jesús está diciendo que nosotros seríamos testigos de Él. Hoy los testigos que se dicen ser testigos de Jehová, ellos no son testigos de Jehová. Lo toman de lo que dijo el Señor en de Isaías, cuando dijo, vosotros sois mis testigos. Pues esto es lo mismo que está diciendo Jesús. Y esto que te profetizó Isaías es lo que ya Jesús confirmó en Hechos capítulo 1, cuando Jesús le dijo, y me seréis testigos. Quiere decir que nosotros testificamos de Jesucristo. Hacemos la obra del Señor. Nos parecemos al Señor. Nos parecemos al Señor. Así testificamos de Él. No testificamos de Él echando fuera demonios, o con un ministerio, o cantando, o diciendo que somos cristianos. Testificamos de Él, teniendo su corazón y ejecutando como Él ejecutó, haciendo como Él hizo, hablando como Él habló, no haciendo excepción de personas como Él no lo hizo, no menospreciando como Él no menospreció. Testificamos de Jesucristo, así que somos sus hijos. Testificamos de Jesús, así es que somos sus hijos. Testificamos de su templanza, testificamos de su temperamento, testificamos de su carácter lleno de amor, testificamos de su mansedumbre, de su humildad, el que nos ofende y no ofendemos más para adelante, con otra ofensa más grande para salir ganando. Testificamos de Él que se dejó ganar para ganar el cielo entero. Amén. Y para ganar hasta los confines de la tierra. Testificamos de Él que dejó que le dijera lo que fuere. Testificamos de Jesús, así es que somos sus hijos. Amén. O testifica del diablo, y así es que es sus hijos. El que es hijo del diablo. ¿Se entiende? Uno testifica de su padre. Esto lo dijo el Señor en el libro de Malaquías. El mandamiento de Jesús es este. Primer mandamiento que el Señor mandó, dijo: el Espíritu Santo vendrá, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu del Hijo. Dice Romanos capítulo 8, verso 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces que el Espíritu Santo, la función principal es transformar nuestro ser, transformarnos y hacernos conforme a Jesús. Amén. Esto lo dice Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. También lo dice en el libro de Gálatas, cuando Pablo le dice a los Gálatas, allí en el capítulo 4, oh Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, que tu hace el Espíritu Santo es a transformar nuestro ser interior y hacerlo como es Cristo, hacer de nosotros imagen de Jesucristo. Esta es su función principal. Por eso es que no puede testificar de Jesús alguien que no esté lleno del Espíritu de Dios. Amén. No puede. ¿Por qué? Porque Él lo que hace es que nos transforma. Esta es la oración que le hizo David en el Salmo 51. Cuando David le dice, Salmo 51, verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. O sea que en mí debe renovarse mi espíritu, ser cambiado conforme al espíritu de Cristo. Cristo debe de formarse dentro de mí. Amén. Como Pablo dice a los Gálatas: oh Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces el Espíritu Santo forma a Cristo en mí. Mientras más yo busco a Dios,
Mientras más yo tengo comunión íntima con Dios, menos comunión con el mundo, más el Espíritu de Dios va transformando mi ser interior, como la Biblia de Dios, y va formando en mí una nueva persona, que es la persona que se parece a Jesús. Amén, así es. Es la persona que es semejante, es idéntica a Cristo. Entonces ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Amén. La oportunidad, la hermana tuvo un sueño así, que ella soñó, gloria a Dios, el Señor lo mostró así, que llegábamos allá a su casa y ella me miraba y me decía: ay, hermano, ¿cómo usted se parece a Jesucristo? Entonces ella lo soñó. Yo estoy diciendo, no tratando de gloriarme ni nada de él, pero el parecido no es del físico. Como muchas personas intentan parecerse a Jesús, salen por ahí hoy en día con una barba, imitadores dirigidos por Satanás su padre, salen con unos bigotes, con una barba, con unos ojos, con un pelo hasta por acá por los hombros. Pero no se trata del físico, se trata de parecerse en las obras a Jesús. Amén, así es. Se trata de parecerse dentro, como lo leímos en Romanos capítulo 2, verso 28 y verso 29. No es judío el que lo es en lo exterior, es el que lo es en lo interior. Amén. Y no es la circuncisión la que se hace afuera en la carne, es la que se hace del corazón. Asimismo, ¿quién se parece a Jesús? El que se parece en sus obras, no el que se parece en lo físico, por su estatura o porque es pobre de los enanos. ¿Se entiende? Amén. Pobre de él, entonces los huérfanos, las viudas, que no se parecen al Señor. Entonces, se refiere al que se parece en lo interior. Este es hijo de Dios. Y el mandamiento que el Señor dio fue este: testificaréis de mí, me seréis testigos, me seréis testigos. Por eso es que cuando Jesús viene ya a reinar la tierra, Él reúne a las ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda. Entonces las ovejas que hicieron lo bueno, le dice: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve enfermo, me visitaste, tuve desnudo, me cubriste. Entonces le dice: ¿cuándo hicimos todo esto? Por cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, mismo lo hiciste. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros imitamos a Jesús, lo que se nos hace a nosotros se le hace a Jesús, porque es Cristo en la tierra. Entonces, eso fue el grave problema con que se toparon todos los fariseos y todos los escribas y los principales gobernantes. Pensaron que matando a Jesús resolverían el problema que tenían. Pensaron, pero se toparon con un problema mayor, que cuando mataron a Jesús, se toparon con la dificultad de que ahora ya no tenían a un Jesús, sino que tenían a una infinidad multitudinaria, incontable y que no podía ser acabada de Jesús en la tierra. Amén. Por eso que dice que nosotros somos su cuerpo. O sea que Jesús se fue y dejó su cuerpo aquí. Jesús se fue y dejó su cuerpo aquí. Pero ¿quién es el cuerpo de Jesús? Los que imitan al Señor. Amén. Del cuerpo de Jesús. No es que se congrega en tal concilio, no es que pertenece a tal denominación, no es que tiene tal título, es el que imita a Jesús, no el que canta, el que imita a Jesús. Y a Jesús no se le imita en un culto, sino que a Jesús se le imita cuando se está durmiendo. A Jesús se le imita en sus obras con el hermano, el que el hermano le hizo bien. Conocemos multitud de personas así, y ellos le pagaron con mal, imitan a Satán su padre. Amén. No imitan a Cristo, porque el que paga mal por bien imita al diablo, y las obras del diablo quiere hacer, y las obras del diablo hace. El que paga mal por bien, te lo dice el Romano, en el capítulo 12, cuando dice: no paguéis a nadie mal por mal. Pues si te dice que el que te haga mal, tú no le pagues con mal, sino que le haga bien, y tú venzas con ese bien el mal. Ahora, ¿cuánto más si alguien nos hace bien? ¿Cómo le vamos a pagar con mal a ese alguien que nos hizo bien? No se puede. Si haciéndome mal me dicen que no le pague con mal, ahora ¿cuánto más haciéndome bien? Entonces David, en el libro de los Salmos, habla sobre esto, pero es que está en el Salmo 7, creo que es,
Cuando David dice, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, al que no me hizo nada mal, le he dado mal pago, le he pagado mal. Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Salmo 7:4, persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. ¿Se entiende, hermano? Entonces, las obras de Jesús hay que pensar. ¿Cómo actuaría Jesús en esta situación? ¿Cómo respondería Jesús? Y entonces hay que leer los evangelios mucho. Entonces, el consejo que damos es leer mucho Mateo, Marcos, Lucas, Juan y releerlo, ver cómo haría Jesús, cómo se comportaría él, leer la historia de Abraham, cómo haría Abraham, que no codiciaba tierra, ni le importaba nada, sino que a Lot le dijo, escoge tú la parte que más quieras, la que más te guste, y la que quede yo la cojo, no te preocupes. O sea, estudia uno la vida de Abraham, estudia uno la vida de Jesús, imita a Abraham, imita a Jesús, porque el que dirigía a Abraham era el Señor. Entonces, de esto se trata de que revisemos nuestras obras. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Qué respondería Jesús? Me llamó fulano por teléfono, ¿le contestaría Jesús o lo ignoraría y lo menospreciaría? Me dieron un saludo, ¿Jesús respondería ese saludo o menospreciaría ese saludo? Amén. Alguien me pidió un abrazo, ¿Jesús le daría el abrazo o lo menospreciaría? Entonces ahí tú entiendes de que tú eres hijo. ¿Cómo haría Jesús? ¿Y cómo haría Belcebú? ¿Cómo haría un fariseo? ¿Cómo haría un falso? ¿Cómo haría Jesús? ¿Y cómo haría el diablo? Entonces aquí está, verso 44, Jesús le dice a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él, ustedes lo quieren hacer. Les gusta, primero está el anhelo en el corazón, primero está el deseo y después el cumplimiento del hecho. Eso lo dice Santiago capítulo 1 verso 13, que cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo malo que tiene, es atraído del deseo que tiene de hacer aquello. Amén. Y es seducido. Entonces ese deseo da a luz el pecado, da a luz la mala acción. Y el pecado, después que se ejecuta, viene entonces la muerte espiritual, viene entonces la condenación. Parte del deseo. Entonces no tenemos que estudiar a Jesús, y tenemos que estudiar lo que Él haría y lo que Él no haría. Y entonces tenemos que decir, ¿cuál es el deseo de mi corazón? Comenzar a cambiar ese corazón. Y comenzar a transformar ese corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Filipenses 1:6, el que comenzó en mí la obra, la perfección hasta el día de Cristo. Y 1 Tesalonicenses 5:23, Él me santifica en espíritu, en alma y en cuerpo. Y entonces santifica mi espíritu, hazlo conforme al de Cristo. ¿Entiende? Amén. Entonces comenzar a revisar nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras respuestas, nuestras actitudes y decir, Jesús no hablaría de esta forma. Amén. Y decir, no estoy siendo hijo de Él, ni estoy dando testimonio de Él. Amén, así es. Cuando nosotros nos comportamos frente a las personas de una forma y las personas tienen una imagen de nosotros, esa persona de nada se irrita, esa persona de nada es una palabrota, esa persona, no estamos testificando de Jesús, estamos testificando de Satán. Amén, así es. Que el Señor lo reprenda. Estamos testificando de quién somos testigos. Cuando se dice soy testigo de alguien, es porque doy testimonio de ese alguien. Amén, así es. Iba a dar un texto en el libro de Malaquías, se me olvidó, pero ahora me lo recordó el Señor. Está en capítulo, en el capítulo 1 de Malaquías. Una de las cosas que el pueblo le dice, que el pueblo de Dios le dice a Dios, pero en el espíritu, ellos no lo entienden, ellos no lo saben así. Entonces, Dios le dice, el hijo honra al padre, Malaquías 1:6. Oiga,
el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ellos decían ser hijos de Dios. Ahora Dios le dice, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo tú honras al padre? Con las obras que el padre te enseñó. ¿Me entiendes? Amén. Mi padre me enseñó algo del mundo, vamos a poner en el mundo. Mi padre me enseñó a defenderme y yo me dejo quitar la merienda. Bueno, si alguien le quiere quitar la merienda en la escuela, déjela quitar si es verdaderamente cristiano. Ahora, en el mundo, sí, porque dice que el que te quiera tomar de ti prestado no se lo rehúse, que lo deje. Ahora, en el mundo, entonces yo me dejo quitar la merienda, mi padre se va a sentir deshonrado y me va a decir, pero yo no te enseñé a ti a defenderte. Bueno, así es con Dios. ¿Se entiende? Dice, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Entonces Dios dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, somos cristianos, somos tus hijos. Entonces se dice, ¿y cómo me honran? ¿Cómo honramos a Dios? Imitándolo. ¿Cómo honramos al Señor? Haciendo lo que Él nos enseña en su palabra. Amén. Pero esto no se puede si no es con la ayuda del Espíritu Santo, porque el hombre tiene un ser corrompido, pecaminoso, cuyo corazón, los designios del corazón es inclinado al mal. Entonces primero está la relación con el cielo, en mucha oración de madrugada, en mucho ayuno, en mucha lectura de la Biblia, no sentándose a leer la letra, sentándose a conversar con el dueño, con el autor de esta letra, de esta palabra, que es viva. Entonces, primero está la comunión del cielo, como el Señor nos ha enseñado. Primero está el amor del cielo, entonces tú puedes amar a los hermanos. Amén. Ahí está el resultado. Cuando no ama al hermano, que no a uno lo abraza y a otro no, a uno sí, a otro no, es porque no tiene una verdadera relación con el cielo. Porque lo que aprendería del cielo lo ejecutaría. Amén. Lo que uno ejecuta te dice de dónde sales, te dice de dónde vienes. Cuando Jesús estaba haciendo las obras allí donde él nació, en Nazaret, empezaron a decir, pero ¿y de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros que por sus manos son hechos? Porque nunca lo vieron en una escuela, nunca lo vieron en un instituto, nunca lo vieron a él allí con los maestros aprendiendo. Y de entonces dice, ¿de dónde él te sacó esto? Porque lo sacó de la escuela celestial, lo sacó del cielo. ¿Se entiende? Primero es esa relación con Dios para poder testificar. Esto es lo que Dios le dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿Jesús haría así? ¿Jesús hablaría de una forma vulgar como se habla en el mundo? ¿Jesús pasaría por mi casa y no me saludaría, no me tocaría a visitarme? ¿Lo haría el Señor de esa manera? ¿Me menospreciaría Jesús? Jesús andaría pensando en nuevas marcas, nuevos modelos, los mejores modelos de teléfono, los mejores modelos de vestido. En eso andaría pensando y ocupado y preocupado es Jesús, a Jesús que leemos en la Biblia, al santo, al puro, al que no tiene relación con este mundo, aquel que le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Amén, así es. Jesús haría las obras que nosotros haríamos. Jesús anduviera en glotonería. Jesús andaría en iras como nosotros. Jesús andaría en vanidades como nosotros. Jesús andaría en pleito como nosotros. Dice, el Hijo honra al Padre. Amén, así es. Y esto es lo que el Señor dijo en Hechos capítulo 1, verso 8. Vosotros me seréis testigos, o sea, testificaréis de mí. Amén. Entonces cuando hacemos así, podemos cantar con toda libertad. Yo soy testigo del poder de Dios. No porque eche fuera un demonio, o no porque sane a alguien,
No, sino porque testifico de Cristo. Porque hoy en día hay predicadores que se creen que son los grandes siervos de Dios porque por el don que tienen, y muchos no son don, sino que son artimañas de Satanás, un poder engañoso. El Espíritu Santo nos da sus dones así por las que así, a cualquier persona llena de inmundicia. Los dones del Espíritu Santo son muy puros y muy santos. Amén. Muchas personas confunden, no, que es el don, no, está equivocado. Dios dijo que permitiría un poder engañoso, segundo Tesalonicenses, para que fueran engañados los que no se complacieron en la verdad, sino en la injusticia. Amén. ¿Entiendes? Entonces, el poder de Dios, allí está, en testificar de sus obras del Señor. El Señor nunca aprendió, Pablo nunca aprendió de hombre como nunca aprendió Jesús de hombre. Cuando empezamos a ver a Pablo que le habla a los Gálatas, Pablo le dice, el evangelio que predico no fue aprendido, no me fue enseñado por hombre, sino que lo recibí por revelación. Así Amén. le enseñó Dios. Así le enseñó Dios. O sea que tenía una relación estrecha, íntima con el cielo. Una relación tan íntima con el Espíritu Santo, una comunión tan profunda que iba y testificaba de lo que aprendía en la escuela celestial. Amén, así es. Iba e imitaba lo que le enseñaban. ¿Me entiendes? Mi esposa el otro día tuvo una revelación donde le dijeron, ahora van a aprender directamente del cielo. Porque es el verdadero aprendizaje, el que se aprende directo del cielo. Cuando tú escuchas la prédica, entonces tú dices, ¿es o no es? Porque sabes lo que es, porque ya tienes esa relación con el cielo. Hermano, ningún cristiano se va a ir al cielo si no testifica de Cristo. Entonces Jesús va a volver a esa iglesia del principio que hoy se ha perdido. La va a volver como al principio. Amén, así es. Para que una iglesia que testifica de Jesucristo. Una iglesia que da testimonio de Jesús. Que tú veas a Jesús en el comportamiento de esa persona. Que tú te sientas a conversar con esa persona y parece Jesús que con quien estás sentado hablando. Amén, así es. Parece Cristo con quien tú estás sentado hablando. No te viene hablando de vanidades. No te viene hablando de ninguna cosa engañosa de esta tierra. Te viene hablando de lo que es celestial. Te habla lo eterno. Le da la importancia en sus conversaciones a lo eterno. Que es lo único que es digno de ser alabado y deseado, lo que es eterno. Así lo dice la Biblia cuando dice el apóstol Pablo que no mirando a nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que Jesús, como enseñó, decía, no se hagan tesoro en la tierra, hágaselo en el cielo. ¿Entiendes? Decía, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácatelo. Porque mejor que te entres en el cielo con un ojo que con dos irte al infierno. O sea, te sientas con esa persona y lo que te hace es énfasis en lo eterno, énfasis en la venida del Señor, énfasis, o sea, que está Cristo ahí metido en esa persona. Amén. Está Cristo allí metido en esa persona, entonces no es Él, que es Jesús en Él. ¿Se entiende? Y esto es lo que Él venía haciendo y es con lo que se chocaron. Con lo que se chocaron, entonces le decía, no soportaron, no decimos bien que es samaritano y que tiene demonio, esa estaba su mente en el apellido, de dónde salió, de qué ciudad, ahí estaba su mente. Entonces Jesús le responde, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. ¿Te das cuenta? ¿Cómo Jesús honraba al Padre? La enseñanza que recibió del cielo, Él la daba. Amén. Él se comportaba como Él aprendía en el secreto de Dios. Esta es la oración. Hay gente que ora para que Dios le dé cosas materiales o para que Dios le resuelva cosas. Lo importante de la oración es conocer a Dios, es aprender de Dios, es tener amistad con el Señor. Amén. Porque en esa amistad aprendemos de Él. Por eso dijo, ya no llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora os llamaré amigos. Juan capítulo 15. Ahora os llamaré amigos. ¿Por qué? Jesús dijo que nosotros seríamos sus amigos. El que es amigo de Jesús vive en esa íntima comunión con Él. Y cuando viene y te habla, te dice, a mí el Señor me enseñó esto. Me lo enseñó de esta forma, me dio revelación, estando en intimidad con Él, me dio aquí, me dio allá, me dio allá. Entonces testificamos de nuestro amigo.
Testificamos de Él. Por eso es que le dice en Cantar de los Cantares, le dice esposa, le dice amada paloma mía, le dice amiga mía. Porque la iglesia verdadera es la que es amiga del Señor. Amén. Así Ahora, es. nosotros no podemos ser amigos del Señor y enemigos de un hermano. Nosotros no podemos orar al Señor y no le hablamos a un hermano. Porque el Señor está en el hermano. Amén. Así El es. Señor está en esa persona. ¿Se entiende? Por eso es que lo dice Juan, el que habla del amor. Cuando Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios y no ama a su hermano, a quien ve, es mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve y a su hermano a quien no ve? No lo habla, no lo saluda. O se quiere vengar de él o le guarda un rencor. Amén. Así es. ¿Se entiende? Entonces por eso que Jesús dijo, cuando tú vengas al altar, tú traigas tu ofrenda y tú te acuerdas en el altar que alguno tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda delante del altar, voy a ponerte de acuerdo con ese. Entonces después ven y presenta tu ofrenda. Amén. Porque lo que le vas a ofrendar a Dios, si le vas a ofrendar a Dios algo, ya sea alabanza, ya sea oración, ya sea ayuno, ya sea lo que sea, si tiene problemas con las personas, tiene enemistad con uno, tiene enemistad con otro, Dios no recibe esa ofrenda. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está en esa persona con quien tengo la enemistad. Espero que aprendamos a conocer al Señor. Testificamos del Señor. Testificamos de sus obras. Nos parecemos a Él. Entonces el Señor dijo que el discípulo no es más que su maestro, es como su maestro. Y si a Él le llamaron Belcebú, a nosotros también. Y si Él honró al Padre, entonces nosotros lo honramos a Él. Uno de las promesas que le da la iglesia dice, una de las promesas que le da la iglesia es el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, que hay que imitarlo a Él para poder sentarse en el trono. Esos son los hijos de Dios, los que imitan las obras del Señor. Ahora, esto es imposible sin esa intimidad con el cielo continua. Más relación con el Espíritu Santo en oración que con las personas, que con los mismos familiares, que con las mismas amistades, que con los mismos hermanos de la iglesia. Con quien más yo tengo relación, a ese imito, a ese me parezco. Y a veces hasta sin darme cuenta actúo como esa persona. Amén. Porque es con quien más yo tengo relación. Con quien más yo tengo intimidad. ¿Entiendes? Si mucho me relaciono con tal persona o de tal forma, vengo hablando como esa persona. Entonces ahí que se demuestra dónde yo estaba. Si yo de verdad estaba en esa amistad, intimidad con el Señor, o estaba en amistad con otra cosa de este mundo, de esta tierra. Toda persona muy lujuriosa, muy llena de codicia de las cosas de este mundo. Esa es la intimidad que tiene. Intimidad con el mundo. Amén. No con el Señor. Porque de eso habla. De hacer con una persona y te sale hablando de comida, de fútbol, que esa es la intimidad que tiene. Esa es la intimidad que tiene. Te acerca una persona y te habla hablando y te viene hablando de hacer acepción de personas, de que este sí, de que este no, porque robó, porque todo. Esa es la intimidad que tiene con la injusticia. Esas son las obras que hace, las obras injustas. ¿Entiendes? Acerca una persona que solo te habla de la comunicación con Dios, de la venida de Cristo. Te habla del ponernos a cuenta con todo el mundo, con Dios y con los hermanos y con toda persona. Te habla de prepararnos. Lo más probable tiene intimidad con Dios. Viene hablando como Jesús. Viene testificando de Jesús. Viene dando testimonio de Él. Amén. Y eso es lo que dice el Señor. Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y le dice, y vosotros me deshonráis. Jesús les dijo. O sea, que está hablándole a todo el que hace las obras que hacen esta gente. A multitud de hoy le está hablando el Señor a la iglesia. Vosotros me deshonráis porque no hacen como yo hice. Está diciendo el Señor. Está diciendo, o me honráis o me deshonráis. Solo los que honran al Señor
imitando al Señor, entrará en el cielo. De nada no siempre estar en una congregación, ser pastor, ser esto, ser lo otro, ser diácono, o ser miembro de la iglesia, o leer la Biblia, lo que sea, deshonrando al Señor, imitando las obras del Satán y no imitando las obras de Jesús. Imitando las obras del diablo y no imitando las obras de la ley. Imitando las obras de Dios que nos hacemos hijos de Dios. Amén.